Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más del video podcast de Real y Verdadero. Y el día de hoy estamos muy contentos de estar con un amigo y sacerdote a quien yo admiro muchísimo. Desde hace algunos años me ha tocado compartir más de cerca y trabajar más de cerca con él, que es el padre Pablo Arce. Bienvenido, padre. Muchas gracias, mi buen Luis Diego, a tus órdenes. Hombre, un gustazo tenerte aquí, padre, de verdad. Siempre es una gran alegría. El padre, para quienes no lo sepan, ya nos irá platicando de quién es, pero el padre es una institución, Dios mío. O sea, digo, voy a spoilear un poquito, pero había unos, cuando yo crecí yendo a la misa y me iba a confesar y todo, había unos folletitos que hablaban sobre una guía de cómo hacer una buena confesión. Dios mío, en todas las iglesias eran como que, o sea, era para los perdidos como yo, que no sabíamos qué hacer durante la confesión. Después me vengo enterando, después de muchos años, que el padre estuvo detrás de ese proyecto y muchas otras locuras. Y entonces el padre es un verdadero pionero en muchas de las cosas de evangelización digital. Entonces, padre, qué alegría. Bienvenido. Y bueno, pues platícanos un poquito entonces así de quién eres. Pues exactamente, solo Dios sabe quién soy, ¿verdad? Procuro ser buena persona. Pablo Arce Gargollo, sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Me ordené en 1980, ya llovió un poco de años, acabo de cumplir 43 años, muy joven, me siento joven como se me había ordenado el día de ayer. Y bueno, pues soy abogado, primero estudié la carrera de Derecho, trabajé en distintas oficinas, fui profesor de una universidad pública, la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, dando en la Facultad de Derecho. Y después, pues, se metió Dios en mi corazón y en mi alma y me dijo, por aquí, vete como sacerdote y vas a hacer mucho bien, que era lo que más me interesaba, hacer bien a la gente como abogado. Y bueno, pues me ordené sacerdote y feliz de la vida, ¿no? Mi vida es fabulosa, maravillosa. Y efectivamente, desde que me ordené sacerdote me di cuenta pues, que las personas sabían muy pocas cosas, incluso muy prácticas, ¿no? Para vivir su vida cristiana. Y efectivamente escribí primero un folletito, una guía práctica para la confesión. Ese folletito, pues yo creo que ha tenido más de 50 ediciones. Es un folletito donde sobre todo va resolviendo dudas que tiene la gente o pegas de por qué no quiere confesarse, por qué tengo que ir con un hombre igual que yo, etcétera, etcétera. Y luego una guía pues muy práctica para confesarse. Una vez una señora en Monterrey precisamente me dijo, ese folletito, yo tengo casi 70 años y es la primera vez que me confieso bien. ¿Por qué no hacemos una síntesis de eso, no? Y efectivamente hicimos unos acordeoncitos que eran, pues, fotocopiables en una hoja bond, ¿verdad? Se hacía un pequeño acordeón que se podía llevar en el bolsillo, y de eso sacaron, ya dejé de contar, pero sacamos más de 4 millones de ejemplares de esos folletitos que se repartieron por muchísimas diócesis, y luego nos pedían en otras diócesis, y entonces decidimos subir eso a internet. Estábamos en el año 1999, estamos al principio del inicio, ¿no? No había Google, entonces estaba Yahoo, y luego nos pedían más cosas, ¿no? Luego escribí una cosa también, otro folleto que también se publicó muchísimo, se sigue publicando, estos se siguen publicando, se llama Vivir la Santa Misa, enseñarle a la gente qué es la misa, las partes de la misa, cómo participar de manera activa, piadosa, y entonces pues ese también lo subimos ahí a internet, y después hice otro folletito más simpático que dice, ¿cuánto pierdes? El título es muy raro, pero y largo, dice, ¿cuánto pierdes si no vas a misa o no la entiendes? Tuvo una historia de San Pablo con cómo celebraba la Santa Misa, etcétera, etcétera, y Eutico, un tipo que se queda dormido en la misa y se cae del segundo piso y se muere y lo resucita San Pablo, y toda la historia, eso te ayuda, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y bueno, pues, fruto de eso salió luego, pues, empezamos a subir mucho material, porque la gente necesitaba mucho material para formarse, para conocer su fe, etcétera. Y, pues, me puse a estudiar a fondo cómo hacerlo. En aquellos años, pues, estábamos empezando. A mí me tocaban todavía las pantallas en blanco, en negro, con fondo negro y letras que parpadeaban en color verde ¿verdad? Eh, pues, me junté con amigos que sabían del asunto y me enseñaron algunas cosas, y subimos a un site católico, que es ahora, pues, probablemente de los más antiguos que hay de habla hispana, que se llama encuentra.com, y le di muchas vueltas a la cabeza, de cómo estructurarlo, ¿no? Y finalmente, pues, el catecismo de la Iglesia Católica es la obra maestra que tenemos los católicos, y de ahí, pues, este podcast, ¿no? Cómo
a mí me impactó muchísimo porque, claro, yo recién ordenado, hablando con sacerdotes amigos, compañeros, o lo que sea, uno decía una cosa, otro decía algo, pero con una pequeña variable y otro no sé cuánto, y eso es peligrosísimo en nuestra fe, ¿no? De alguna manera, pues, hay que recordar que con Lutero, ¿no? Estamos hablando de 1513, que empieza él a protestar, por eso les llamamos protestantes, pues, protestaba con algunas cosas objetivas que pasaban en la iglesia, quizá algunas cosas de corrupción, pero bueno, pues se separó y él quiso hacer su propia traducción de la Biblia y quitó algunos libros que no le gustaron y se peleó con el Papa, etcétera, etcétera. Pero pues se hizo un concilio muy importante, uno de los concilios más notables, que es el Concilio de Trento, un concilio que duró 20 años. Y fruto de ese concilio, la Iglesia decidió sacar un catecismo que se llamó el Catecismo Romano, un poco para salir, explicar todas las dificultades que ponían los protestantes, explicar qué es la doctrina de la Iglesia, los sacramentos, ¿no? Con una estructura muy interesante que es, primero, pues lo que es nuestra fe, lo que creemos, luego cómo vivimos esa fe, ¿no? Y después cómo celebramos esa fe y el tema de la oración. Y ese catecismo romano pues, estuvo durante siglos, pero cuando a mí me tocó estar en Roma, y le doy muchas gracias a Dios, fue un periodo muy interesante porque yo conocí al Papa Pablo VI, estaba estudiando en Roma cuando ya me iba a ordenar sacerdote, me tocó la muerte de Pablo VI, me tocó la elección de Juan Pablo I. Yo estuve en todas sus audiencias, las 4 audiencias que tuvo y después se murió, duró 33 días. Juan Pablo I, el Papa del sorriso, de la sonrisa, maravilloso, el Papa Luciani. Me tocó la elección de Juan Pablo II. Y justamente con Juan Pablo II hubo una serie de sínodos, ¿no? Y justamente hubo un sínodo para celebrar los 20 años del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue de 1962 a 1965, de tal manera que en 1985 el Papa pues, hizo un sínodo un poco para evaluar qué había pasado esos 20 años, y justamente ahí un arzobispo el cardenal de Washington, el cardenal Lowe, le propuso que había que hacer un catecismo porque había mucha confusión en la iglesia, ¿no? Por cierto, este cardenal Lowe nació en Torreón, Coahuila, porque su papá fue a trabajar a Torreón y él nació en Torreón. Yo lo conocí, es muy buen hombre, estupendo hombre, luego tuvo muchos problemas porque no supo cómo manejar algunos problemas de la diócesis, pero espectacular, un hombre muy bueno, muy santo. Y esa propuesta le gustó mucho a Juan Pablo II, y entonces encargó a una comisión al frente de la cual puso al cardenal Ratzinger a la redacción del catecismo, ¿no? Que es un catecismo, así como el de Trento, era para salir al paso de los errores que había difundido Lutero, contestando un poco y precisando muchas cosas. Este catecismo, el de la Iglesia Católica que tenemos actualmente, que repito, es una maravilla, que hay que tenerlo siempre en casa y está, por supuesto, hay aplicaciones y está en internet, porque es el tumbaburros, ¿no? Tumbaburros, eso, ¿y qué dice la Iglesia sobre lo que quieras, ¿no? Sobre la guerra, la pena de muerte, las drogas, el cigarro, sobre las virtudes, sobre los sacramentos, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad. Ahí está todo, además de manera maravillosamente bien redactada, y digamos es el que siempre hay que acudir a él, ¿no? Pienso en este momento con cantidad de gentes que nos están escuchando, pues son evangelizadores, son catequistas, ¿no? Muchos sacerdotes, por supuesto. Es que si no acudes primeramente a lo que dice el catecismo, que es como la estructura, es muy difícil evangelizar con corrección. Se pueden cometer errores garrafales o dejar las cosas un poco confusas, ¿no? Por eso a mí me parece que el catecismo es fundamental. Y en en encuentra.com, que te digo es un portal que está muy bien posicionado, está estructurado de acuerdo al catecismo de la Iglesia. ¿Qué es lo que creemos? A ver, ¿en qué creemos, no? Y luego, pues, ¿qué es lo que celebramos, no? Nuestra fe la celebramos en la liturgia, en los sacramentos, lo que significa, y luego, ¿cómo vivimos nuestra fe, no? ¿Qué es la vida diaria, las implicaciones morales que tiene toda nuestra actuación, el tema de las virtudes, el tema de las pasiones, y por último, el cuarto apartado, pues, es el tema de la oración, ¿no? O sea, ahí está absolutamente todo, de tal manera que las personas que quieran formarse, se puede decir que bastaría pues estudiar con detenimiento poco a poco, ¿no? El catecismo, no tenerle miedo,
Hay gente que dice, no, está muy largo. Sí, es un libro gordo en el número de páginas, pero cada párrafo tiene, además fue muy pensado por estos grandes expertos que escogió el Papa para las distintas secciones, pero no solo eso, sino que el Papa hizo que todos los obispos del mundo pudiesen ver previamente el texto y plantearan asuntos o posibles correcciones o sugerencias. Se puede decir que es el documento eclesial más notable que ha salido de la Iglesia a lo largo de toda su historia, ¿no? De tal manera que, pues, podríamos decir, oye, cuando yo leo este párrafo lo leyeron cientos y cientos de expertos, ¿no? Y a veces cambiaban una palabra para que quedara más claro, etcétera. Primero se hizo la versión en francés y luego en latín y luego se hizo las traducciones en francés porque había más de habla francesa los que entonces la primerísima salió en francés y luego ya se tradujo al latín y a partir del latín se hicieron las traducciones a las demás lenguas, ¿no? Entonces, la verdad es que el catecismo es el tesoro que hay que tener en todas las casas, toda la casa hay que tener la Biblia, por supuesto, ¿no? Y el catecismo. Con eso, un católico que puede desenvolver perfectamente en la vida con todas las herramientas posibles. Claro, no se trata de leerlo de la página 1 a la última como si fuese una novela, no está hecho para eso, ¿no? Es un libro de consulta. Yo te puedo decir que como sacerdote lo uso mucho, porque, eh, por ejemplo, una homilía, ¿no? Pues ves el textos que nos presenta la liturgia de la iglesia, las lecturas, el evangelio, y yo voy primeramente a decir qué hay de este tema, qué hay detrás, ¿no? Y es espectacular cómo te resuelve el catecismo muchos aspectos, ¿no? Que le das una estructura, ¿no? Además hay que tener en cuenta que el Papa nos ha dicho, y ojo sacerdotes, porque algunos no se han enterado, que las homilías tienen que ser breves, máximo 10 minutos, ¿no? O sea, la gente no tiene más retentiva, ¿no? Ya que estén escuchando este podcast y llevan ahorita no sé cuántos minutos, ya es maravilloso, ¿no? Pero este, el hecho, es decir, ser muy breve, muy concreto, ¿no? Bien estructurado con las ideas, ¿no? Y ahí está absolutamente todo para la predicación. La gente que enseña catequesis, ¿no? Lo va adaptando, ¿no? Pero además tiene algo maravilloso el catecismo y es que, digamos que no son frases secas, ¿no? Es decir, que dogmáticas, sino realmente nos enseñan lo que Dios hace por nosotros. Es notable y por eso la primerísima parte del catecismo pues nos muestra primero que el hombre es capaz de Dios, ¿no? El deseo de Dios, cómo Dios nos ha escogido, cómo Dios nos ha creado, cómo Dios nos ama tremendamente, cómo nos habla. O sea, todo el tema de la vida cristiana es nuestra relación con Dios y gracias a esa relación, la manera como nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos, para empezar, con nuestros semejantes y con el mundo entero, con el mundo creado, ¿no? Es decir, son como los 4 grandes, líneas, ¿no? Cómo me relaciono yo con Dios, conmigo mismo, con mis semejantes y con todo el mundo creado. Ahí está resuelto todo, ¿no? Hoy, pues, la gente está muy desconcertada y a veces muy confundida porque no tiene un mínimo de estructura. El catecismo nos da esa estructura maravillosa, el mensaje de Jesús, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Claro, padre, y normalmente no tengo la oportunidad de entrar tan a detalle en estos episodios, pero pero aprovechando el hecho de que estás bastante fresco, porque te ha tocado ver toda esta composición del catecismo muy de cerca. O sea, aquí una pregunta, digamos, me voy a regresar un poco, pero es, ¿qué fue la motivación del cardenal Lowe y también que movió también a Juan Pablo II a decir, es hora de tener un nuevo catecismo? O sea, ¿cuál fue la gran necesidad o el gran algo que dijimos, bueno, este catecismo romano que se tenía ya es hora de actualizarlo? O sea, ¿qué fue? ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿No? Porque mucha gente dice que a la hora de hacer ese traspase tal vez se perdieron algunas nociones importantes de lo que era antes la versión, la catequesis, etcétera. Pero debe de haber algo ahí, ¿verdad? Debe de haber algo muy fuerte. Sí, que hay 2 elementos fundamentales. Uno, el Catecismo Romano, fruto del Concilio de Trento, se publicó en 1570 y tantos, ¿no? Finales de los 170 y tantos. Claro, con un lenguaje, pues, del siglo XVI, que se fue más o menos adaptando, ¿no? Pero es la misma estructura que tiene el actual catecismo, ¿no? Lo discutieron mucho los redactores, ¿no? Y al finalmente dijeron, esta es la estructura maravillosa
que es la teología dogmática, lo que creemos, la teología sacramentaria, ¿no? Lo que celebramos, la teología moral, cómo vivimos, y el tema de la oración. Pero el Concilio Vaticano II, pues a mí me tocó el concilio, ¿no? Siendo yo estaba estudiando la carrera de Derecho y todo, católico, practicante, por supuesto, pero empezó a haber mucha confusión, ¿no? Porque decían, no, esto ya no sirve, esto ya no sé cuánto. De hecho, digamos, entre los años 62 que inicia el concilio y 65 que termina, pero los 10 años siguientes hubo mucha crisis en la iglesia. Muchos sacerdotes dejaron su ministerio, muchas religiosas, había, pues empezó todo el tema, digamos, de la revolución sexual con muchísima pornografía, empezó el tema de las drogas, control natal, empezó a haber una gran confusión y luego los obispos y los sacerdotes, quizá bien intencionados, decían cosas sin mucho fundamento. No, esto ya no sirve, esto ya cambió, no sé cuánto. Entonces, pues a mí me tocó un periodo de muchísima confusión dentro de la iglesia, ¿no? Y justamente lo que le dijeron al Papa, y el Papa si algo sabía, Juan Pablo II, era que como él conocía muy bien la situación del mundo, ¿no? Tanto del bloque comunista como del mundo occidental. Y por eso le fascinó la idea de decir, a ver, tenemos que volver con un lenguaje más adecuado a nuestra época, ya no contestar herejías tipo las de Lutero, sino con un lenguaje del mundo. ¿Cómo le explicamos a un mundo que se ha alejado de Dios, que incluso, digamos, la iglesia empezó a tener mala imagen, empezó a haber muchas críticas, muchas cosas, que también la iglesia se lo ganó por mal comportamiento de algunos sacerdotes, un poco lo que vivimos todavía actualmente, ¿no? Y quizá ese es un tema clave que, pues, aunque el catecismo ha sido un documento, te repito, de los más espectaculares de la historia de la iglesia, que tenemos, quizá porque algunos sacerdotes no lo han tomado tan en serio, o algunos catequistas, o evangelizadores, o influencers católicos, pues siguen diciendo a veces cosas pues con poca conexión o muy parciales. O sea, el catecismo engloba elementos de antropología, ¿no? Antropología católica, ¿no? De la teología de lo que es humano, que es Dios. Y luego eso cómo se traduce en la vida diaria. Tiene algo espectacular el catecismo y es, de alguna manera, durante siglos en la iglesia se pensó que para ser una persona santa o un santo tenías que ser monje religioso, huir del mundo, vivir separado, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, era volver otra vez al tiempo de los primeros cristianos, ¿no? Pues el tiempo de Jesucristo, ¿no? En donde había todo tipo de personas, ejemplares, hasta esclavos, comerciantes, con todas las profesiones, todos los oficios, que por algún motivo se fue perdiendo en la iglesia, como hubo una especie de casta de santidad, llamémosle así, para sacerdotes religiosos. Es más, el santoral está lleno, pues sí, de sacerdotes y muy santos, pero los laicos estaban fuera de lugar un poco, eran como, bueno, pues hazle luchita a ver si es como de segunda categoría, a ver si de casualidad llegas al cielo y pues tu vida profesional, tu vida familiar, la diversión, el deporte, no tiene nada que ver. No, exacto, son cosas, y eso es justamente ese catecismo trae, ¿no? Toda esa visión, ¿no? De que todos somos parte de la iglesia, y una idea fundamental es lo de la filiación divina. Digamos, se puede decir que el eje central es un concepto clave para la vida cristiana, que somos hijos de Dios. Eso nos debería de sorprender, nos debería azorar, nos debería de llenar yo soy hijo de Dios, ¿quién soy yo? Hijo de Dios, ¿no? O hija de Dios, ¿no? O sea, esa es una cosa espectacular, ¿no? Y yo tengo que portarme a la altura, a la dignidad de mi categoría de hija o de hijo de Dios, en la manera en que hablo, que saludo a las personas, como como, cómo transito por las calles, cómo hago negocios, cómo me divierto, o sea, como la categoría de hijo de Dios. Ese es el gran tema de fondo que está en la teología de este catecismo, que es la teología de la iglesia, que justamente el catecismo la trae de nuevo, ¿no? Y entonces la vida cristiana adquiere una perspectiva inmensa, ¿no? Oye, pues tú estás ahorita trabajando, ¿no? Ahorita que estás grabando, entonces si lo haces muy bien y lo haces con amor a Dios y lo haces con perfección y por servir a la gente, estás actuando como un hijo dignísimo de Dios, ¿no? Cualquiera que lo esté escuchando, ¿no? Cada minuto es santificable, cada palabra, cada gesto, cada acto de servicio, de caridad, esa es la vida cristiana, ¿no? Y no hace falta hacer cosas raras ni ser, así. No, el catecismo te abre unos horizontes espectaculares, ¿no? Eso es la mara Entonces, por eso,
Al Papa le entusiasmó mucho, porque efectivamente sí ha servido mucho, porque hoy en día, pues digamos, esta es la doctrina de la Iglesia. Sí, puede ser que alguien empiece a decir una cosa y decir, a ver, vuélvete a leer esto. Si esta afirmación tiene sus peligros porque trae estas implicaciones. Y entonces es un referente muy importante, ¿no? Claro, buenísimo. Y me encantó cómo lo explicaste muy bien el tema del lenguaje, ¿no? O sea, de hablar a lo mejor en su gran mayoría las mismas verdades que se han dicho por siglos, pero se deben de actualizar a un lenguaje entendible a los problemas y a las realidades del tiempo de hoy, ¿no? Entonces sí, o sea, el hombre moderno enfrenta realidades completamente diferentes a las de hace 500 años. Entonces sí, y tal vez las de hoy en día también son algo diferentes a las de hace 40, 50 años, ¿no? Pero pero creo que si todavía ni siquiera hemos dado ese salto para atesorar el catecismo, para descubrir la riqueza que tiene, pues tal vez nos estamos perdiendo de mucha guía, ¿no? Que es una de las grandes, no sé, siempre que hablamos del catecismo en este podcast, una de las grandes conclusiones siempre es, hace falta leerlo, Dios mío, o sea, hace falta seguir estudiándolo, conociéndolo, apreciándolo, porque puede traer tanta luz para nuestras vidas, ¿no? Es increíble eso de la cuestión del lenguaje. Y me da cierta curiosidad, padre, si alguna vez en tu vida, digamos, personal, a ti te ha servido el catecismo, te ha iluminado en alguna cuestión tuya. Yo sé que lo usas todos los días para el tema de formación de fe, para Encuentra, pero si en alguna situación personal tuya te ha servido de algo. Pues sí, mira, digo, a veces sí hay asuntos que digo, a ver exactamente cómo explicar esto en ciertas cosas, ¿no? Yo pues soy capellán en una universidad, atiendo mucha gente joven, una escuela de negocios donde la gente son empresarios y te plantean asuntos complicados, ¿no? De moral, de justicia, por ejemplo, ¿no? Y entonces recurro ahí, a veces tengo que decir, déjame estudiar este asunto y me meto y me da luces que puedo con las que puedo ayudar a la gente. Pero a nivel muy personal te puedo decir que la parte que más disfruto del catecismo y más me ha ayudado y siempre saco algo es el de la cuarta parte, el tema de la oración, ¿no? Es decir, esto de hacer oración es fundamental en la vida cristiana y, y siempre, y lo he leído, yo no sé, 1000 veces esa parte, y me la llevo a mi oración, ¿no? Sabes, ahí lo tengo, y decir, a ver, ¿qué dice? Mira, por ejemplo, aquí tengo yo mi catecismo, ¿no? Y siempre tengo aquí señalado con algunas cosas, ¿no? Y siempre porque hacer oración es platicar con Dios. Pero a veces no es tan fácil porque depende de muchos elementos, ¿no? Primero, si no te haces tiempo, no haces oración, ¿no? Hay gente que dice: "No, yo medio tengo presente a Dios". Sí, qué bueno, hay que tener mucha presencia de Dios a lo largo del día, pero digamos que hay que dedicarle un tiempo específico. Tengo una cita con mi Padre Dios al que tengo que contar cosas, aunque él ya sabe todo, pues cualquier papá le fascina que el hijo le cuente sus cosas, aunque el papá esté informado de todo lo que haya sucedido, porque le enternece y así hace con Dios, ¿no? Y, y en esto de la oración, por ejemplo, pues vienen citas de gentes que han hecho muy buena oración. Para mí, la oración, esta es de una cita que pone aquí el catecismo, es de Santa Teresa, del Niño Jesús, Santa Teresita. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Eso, a ver, ¿cómo hago para que realmente sea un impulso del corazón? Me encanta mucho, aquí tengo señalado otro que me encanta mucho, que es, eh, pues, lo que dice esa otra Teresa, ¿no? La Teresa, la Teresona, la grande, la de Ávila, Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa dice: "¿Qué es oración?". Responde: "No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama". Eh eh, eso, estando muchas veces tratando a solas. ¿De qué trato? Pues traigo esta inquietud, esta preocupación, te doy gracias, tengo estos miedos, estas preocupaciones, fíjate que no reaccioné bien ante esta situación, me está pesando mucho, ¿qué me recomiendas? Dame luces, etcétera, etcétera, ¿no? Y una que me encanta, porque a veces uno no sabe cómo expresar, no hay que, no, somos hijos, y el hijo no anda cuidando sus palabras, ni es solemne, le tutea, ¿no? Yo tuteo a Jesús en mi oración, oye, Jesús mío, ¿no? Y a mi madre Santa María la tuteo, etcétera, ¿no?
Me gusta mucho en el número 2715, pues es lo que le contestó un campesino al santo cura de Ars. Yo soy cura de Arce, es mi apellido. Sí, exacto. Es el cura de Ars, Sí, Juan María. te sobra una E y una S, una C. Exactamente. No Ojalá sé qué llegue a sea. algo de la santidad, pero él veía que en la iglesia, ahí en Ars, en el pueblo de Ars, donde él era el capellán párroco, iba un campesino y se ponía ahí frente al sagrario un rato y al rato se iba, una vez y otra. Y entonces, pues se acercó un día el cura de Ars y le preguntó, pues, ¿qué hacía? Y el campesino le dice, yo le miro y él me mira. Es la definición más preciosa que he oído de oración, ¿no? Esa es sabiduría, ¿no? Yo le miro y él me mira. O sea, ¿qué más quiero, no? O sea, me está mirando Dios en este momento, pues qué maravilla, ¿no? Y a veces hay que decirle: "Mira, yo no sé qué decirte, ando muy cansado, etcétera, mírame", ¿no? Me acuerdo ahorita de una cosa del Papa Francisco, que después de haber estado en Morelia, que vino a México, a Morelia, con el cardenal don Alberto Suárez Inda, que es, pues, lo quiero mucho y somos muy buenos amigos, etcétera. Después el Papa ya regresó a Roma y le mandó una carta manuscrita a don Alberto Suárez Inda. Yo estaba en la casa de ahí en Morelia, en esos días estaba con él, estábamos tratando el tema de Vasco de Quiroga, que es otro que santazo, que estamos siguiendo su proceso de canonización. Y llegó una carta por DHL, porque esa es la empresa que usa el Vaticano, y la abrió y era una carta manuscrita del Papa, y agradeciendo el Papa al arzobispo haberlo recibido en Morelia, etcétera. Y al final le ponían palabras más, palabras menos. Le dice, se hablan de usted, ¿no? Le dice el Papa al arzobispo, póngame en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Qué bonita expresión, a mí me sirvió muchísimo y me sirve, ¿no? Y le digo a la Virgen, yo quiero que me pongas en tus ojos, ¿no? No estoy yo aquí, soy tu madre, pues sí, ¿verdad? O sea, ponme tus ojos, madre mía, o sea, mírame, ¿no? Soy miserable, tengo pecado, soy medio tontito, lo que sea, ¿no? Pero ponme tus ojos, ¿no? Y eso a tu pregunta de qué me ayuda mucho, pues es eso, ¿no? Porque ese tipo de oración aparentemente es fácil, pero a veces es complicado porque uno dice, bueno, después, todos los días tengo que platicar con Dios. O sea, una persona que no hace oración, que es ese, ¿no? Que te mire, que le cuentes, estar a solas con Él. Eso es lo que te da el sentido a muchas cosas, ¿no? Eh, y justamente esa parte, los que no sepan hacer oración, pues la última parte, que es la más breve del catecismo, vale la pena que la lean, y que vayan distinguiendo lo que es la meditación, la oración mental, la oración de contemplación. Y yo he aprendido mucho y no acabo de aprender, ¿eh? O sea, puedo decir que estoy aprendiendo cada día a hacer oración y digo, pues no aprendo y no aprendo. Y le pido también a nuestro Señor y a la Virgen que me enseñen a hacer oración, ¿no? Qué maravilla, padre. Gracias por compartirnos eso. Y creo que sí, normalmente cuando la gente también piensa en el catecismo, piensan en la sección de moral, ¿verdad? Ya irse luego a los problemas polémicos o a las situaciones, pero Dios mío, tanto riqueza que hay también en la vida de oración y en la dirección espiritual que podemos recibir a través de esa cuarta parte. Y que sí, también es entrar en ese encuentro y diálogo con todas esas personas que explícitamente están nombradas, ¿no? O sea, los santos, pero también todos esos que tú dices que son los maestros de la iglesia, los obispos que también participaron en la redacción. Estás en encuentro con el tesoro de la iglesia, ¿no? Entonces, wow, de verdad, gracias por desglosárnoslo tan bonito y tan conciso. O sea, se me voló el tiempo, no puedo creer que ya estamos sobre el tiempo, pero por la calidad de conversación, de verdad, padre. Y gracias también por animarnos y a abrirnos. O sea, yo salgo con un corazón muy encendido por redescubrirlo también, que es nuestra misión aquí en Real y Verdadero. Felizmente debemos de cerrar un poco nuestro episodio el día de hoy, pero ya saben, amigos y amigas, que la invitación siempre es la misma, ¿no? A que usemos el catecismo. A que ya el Padre les dio hasta una tarea más explícita, ¿no? Vayan a esa cuarta sección del catecismo y léansela. Es la más corta, es una sección donde podemos encontrarnos mucho con el tema de la oración y crecer en la vida espiritual. Y bueno, padre, que normalmente siempre hacemos esta pregunta, ¿no? Pero si la gente quiere conocer más de ti, de tu apostolado y servicio, pueden irse a encuentra.com, pero ¿hay algo más que les quisieras recomendar?
Bueno, tenemos una cosa que está siendo muy útil, que es que en Encuentra, desde hace 15 años, tenemos cursos online, ¿no? Ahí en encuentra.com, arriba a la derecha, hay cursos, son gratuitos. Tenemos más de 400,000 personas inscritas en nuestros cursos. Ofrecemos más de 162 cursos distintos de filosofía, de todas las materias de teología, de temas especiales. Son cursos que se pueden hacer 365 días al año, durante 24 horas están abiertos, son asincrónicos, es decir, no tenemos un atraso en la atención, suele haber textos escritos, videos, evaluaciones, y luego pues se les pide un certificado digital si tienen la calificación mínima que es de 80 sobre 100 puntos. Y la verdad es que a mí me entusiasma mucho porque el futuro de la iglesia está en que los católicos estemos bien formados. Para mí eso es un tema fundamental, ¿no? O sea, puede haber cosas bonitas y entusiastas y afectivas y cosas que hacen mucho bien, la parte afectiva y todo eso, ¿no? Los cantos, ¿no? Que tú te dedicas a esos maravillosos cantos preciosos que también te llevan a Dios. Pero si la gente no está bien formada, pues se le cae muy rápido, ¿no? Porque no sabe cómo se contesta tal asunto, al otro, o empieza, hay que cuestionarse, no hay que tener miedo a cuestionarse, ¿esto por qué? ¿Por qué la iglesia dice esto? ¿Por qué dice el otro? No, no, eso no es cuestionar la fe, al contrario, es decir, quiero saber cuál es el fundamento, ¿no? Y por eso me parece que en los cursos que ofrece encuentro.com, pues están haciendo mucho bien, ¿no? Porque ya es gratuito y te digo que más de 400,000 inscritos y no hacemos casi publicidad porque no tengo ni tiempo para eso, ¿no? Pero creo que sí vale mucho la pena que la gente diga: "Quiero formarme más", ¿no? Sobre tal tema. Y muchos de esos cursos están estructurados, el catecismo te dice esto, eso significa esto, y luego van aprendiendo todas las implicaciones con textos de grandes profesores de universidades pontificias, o sea que realmente atrás hay una cantidad de gentes que están involucradas en esta formación, ¿no? Hay muchísimos seminaristas que están, a veces en los seminarios, pues no hay suficientes profesores, ¿no? Están más limitados, y entonces acuden como un medio para, está, digamos, todas las materias de la ratio instituciones sacerdotales, todo lo que tiene que estudiar alguien para ser sacerdote, pero no es exclusivo para los seminaristas o sacerdotes, para muchos laicos. Muchos laicos quieren formarse, pero no saben dónde y cuándo, ¿no? Y lo pueden hacer cualquier hora, me da igual si están a las 2 de la mañana ahí haciendo un curso, bendito sea Dios, se aprende, ¿no? Y luego, pues, animan a otros a formarse y eso, pues, a la larga tendremos una iglesia con gentes muy coherentes y con fundamento de por qué creemos, por qué celebramos, por qué vivimos y por qué oramos. Amén. Excelente, padre. Wow, de verdad. Cantaste muy buen comercial ahí para los cursos de Encuentra. Entonces ya saben, amigos y amigas, encuentren el curso de Encuentra en la página de Encuentra y también encuéntrense con Cristo. Pues. Es el centro, es lo más importante de todo esto. Y gracias, padre, también por animarnos a ser curiosos, porque creo que eso puede ser también un gran motivador para la vida cristiana, el no dejar de hacernos esas preguntas, no dejar de curiosear, no dejar de descubrir con asombro lo que hay en el corazón de Dios y que está muy plasmado en la escritura y en la tradición, en el catecismo, ¿no? Pues, wow, padre, muchísimas gracias por este excelente episodio, lo disfruté muchísimo Tú y espero, disfrutas amigos, ustedes todo también lo porque hayan eres disfrutado. buenísimo, mi Duelio, tú disfrutas todo y me alegra siempre platicar contigo, ¿eh? Y pues ya seguiremos viendo en otros menesteres. Dios mediante, querido padre. Así es. Que sigan las aventuras. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube aquí en Real y Verdadero. Y Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Ándale, les mando la bendición a todos. Que Dios los bendiga.